Pues buenos días, John. Con 27 años, tras haber hecho estudios de economía y llevando ya 5 años trabajando en el ámbito de las finanzas, decidiste hacer un cambio radical y dedicarte a la fotografía. ¿Cómo fue el proceso de decisión? Bueno, yo empecé a trabajar con 23 años en el ámbito de la auditoría financiera, nada más salir de la universidad. Y fue todo como tan frenético, fui cambiando de distintas responsabilidades hasta que con 28 años decidí pues parar un poco y mirar un poco alrededor, ¿no? Y me di cuenta que no era el ámbito que me gustaba, no me sentía pleno y me consideraba todavía muy joven, es decir, con 28, de aquí en adelante mi vida va a ser así, pues probablemente sí, y no estoy muy convencido. Por aquel entonces hay personas que dicen como: no, claro, yo sacaba fotografías, recuerdo la primera cámara que me regalaron con 8 años en mi comunión, o con 12 años, todas estas cosas yo no. O sea, yo descubrí la fotografía y el poder de la fotografía para la autorrepresentación y para la introspección y la investigación de algunas cuestiones personales, creo que en 2005. Y desde el principio me pareció una herramienta, pues ya te digo, brutal para aprender a expresar cosas que, bueno, que trascienden lo verbal, lo intelectual, incluso a veces, desgraciadamente, lo lógico, ¿no? Como pudimos ver ayer con Miquel. Y ahí me quedé enganchado y dije, bueno, pues a ti esto te llena, a ti esto te hace crecer, a ti esto te ubica en un punto muy interesante, deja el trabajo y vete a estudiar fotografía a Barcelona. Y fue exactamente lo que hice, convencidísimo, sin ningún atisbo de duda. A mí me decían como de, pero bueno, cógete una excedencia de 2 años. Y no, es que yo lo tengo clarísimo que puedo hacer bien esto, puedo hacer esto de manera correcta, me acoplé muy bien al medio fotográfico. Y al principio a toda esta cosa de la representación y demás, que poco a poco ha ido derivando hacia otros lugares, pero sí, tuve muchísima suerte porque me fui a vivir a Barcelona, estudiaba en Barcelona, y todas esas prácticas del ámbito de la consultoría financiera, el rigor que tiene trabajar en estos ámbitos, pues me vino muy bien a mí con lo fotográfico, porque así como las demás personas con las que compartía el curso, pues quizás se dejaban llevar un poco más por esta cosa de la inspiración, que no existe para nada y todo el rollo. Yo, toda mi práctica iba dirigida a eso, ¿no? Me levantaba muy pronto. Yo me acuerdo que desayunaba, en aquella época tampoco había tanto contenido en internet ni nada de eso, desayunaba con libros. Me acuerdo que trataba de aprender mucho por mi cuenta, pues en la página web de Magnum, por ejemplo. Yo metía una temática, pues metía igual street, o metía water, y iban apareciendo pues todos los trabajos vinculados con el agua, o con la calle, o con la montaña, o con la ciudad, de todos estos grandes fotógrafos, bueno, pues el paradigma de la fotografía humanista, ¿no? Y de ahí bebí, de ahí fui bebiendo, y después, la verdad es que sí que tuve muchísima suerte con los encargos, y fui poco a poco haciéndome un huequito, y conocí a muchísima gente que me ayudó un montón también en Barcelona, gente a la que quiero muchísimo, que todavía son grandes amigos. Podría citar a Rafael Arocha, canario, de Gran Canaria, a muchísima otra gente, y fui como encontrando una manera de expresar pues aquello que a mí me interesaba, las cuestiones sobre las que yo quería indagar mediante la disciplina fotográfica. Fue un cambio bastante natural y como que lo hice muy seguro de lo que estaba haciendo, muy convencido. También hubo años después
otra decisión importante ya como fotógrafo, que consistió en el paso de la fotografía en blanco y negro a la fotografía en color. ¿Cuándo y cómo decides dar el paso? Yo, nada más salir de IDEP, me quedé un tiempecito en Barcelona y rápidamente volví a casa, a Donosti, al ámbito vasco, a hacer un trabajo que me llevó pues casi 10 años de trabajo de campo, más 4 años de edición, de conceptualización, que se llama Galerna, publicado en 2020 por la editorial de Alpine y pues la icónica editorial francesa Xavier Barral. Se pudo exponer también en Artegunea Cucha, después viajó a Castellón. Me parece que este otoño vamos a estar en Barcelona, creo. Y ese trabajo, o sea, tenía como una estética muy marcada, un blanco y negro muy profundo, muy enraizado en todo lo que yo creo que es la luz de nuestro país, ¿no? O de nuestra casa o de nuestro contexto geográfico. Y como te digo, creía que era importante como abordar esta cuestión muy mía, pero también muy universal, ¿no? De la cuestión de la identidad, de qué manera nos insertamos en el territorio en el que vivimos, al margen de cuestiones políticas o sociales, que en el País Vasco eran muy marcadas en la época en la que tanto tú como yo nos criamos, ya hemos hablado de esto. Pues Galerna es un intento de trascender un poco ese caldo de cultivo político, social, como muy polarizado y emprender un camino propio. Después de 10 años de trabajo incansable, pues descubro el color no como fotografía en color, sino decido incorporar el color a la fotografía como materia, ¿no? Y empiezo a investigar con óxidos de hierro. Después de haber fotografiado por allá con muchísima pasión y dedicación tanto tiempo, pues creía también que era momento de bajar la cosa y decido dar paseos sin cámara, entender la fotografía o la imagen o la construcción de la imagen en la cabeza desde un punto como mucho más relajado, y voy cogiendo piedras del color sin ningún ánimo de nada, hasta que un día descubro el potencial que tiene ese ocre, esa tierra, para aportar unos gestos, unos rastros más matéricos en forma de color, colores amarillos, naranjas, rojos, marrones, pardos, los ocres, y apuntar hacia un nuevo camino, ¿no? Que todavía estoy abriendo. Yo trabajo de manera muy lenta, yo trabajo lentísimo, despacísimo, y me gusta trabajar así. Creo que en el contexto actual de la inmediatez permanente, de redes sociales y objetivos a corto plazo y demás, creo que es interesante trabajar con pausa para que todo se construya de manera sólida, y es lo que he estado haciendo aquí también en Lanzarote, ¿no? Incorporar el color a mi fotografía, pero no fotografiando en color, sino esforzándome en incorporar los colores de Lanzarote a mi trabajo, a mi forma de trabajar. Esto ha supuesto un reto importantísimo, no pocas preocupaciones. Yo también soy como una persona como muy obsesiva, que me gusta trabajarlo todo como muy perfecto, a pesar de lo que pueda decir mi imagen, ¿no? Que es como muy, muy potente. Pues trato de cuidar muchísimo esos detalles, y no ha sido sencillo, pero estamos en el camino. Esto es un gesto, una forma de mirar las cosas también que me interesa, ¿no? Como esta cosa de no acomodarte en una forma de hacer. Yo, la forma estética que trabajé con Galerna, ya sé cómo hacerla, ya sé cómo funciona la luz. Entonces, siempre es interesante irte hacia otros procesos. He estado investigando con la serigrafía, toqueteado algo de grabado, y como no tengo ni idea, pues aprendo todo el rato. Y también destacaría el color azul de la cianotipia, que lo incorporé
a mi trabajo en 2016 y me da muchas alegrías porque a una persona como tan neurótica y obsesiva como yo, que necesita tener el control de todo permanentemente, pues ponerse en manos del mar, de la arena, del agua, mediante un procedimiento tan básico y rudimentario como la cianotipia y tratar de llevarlo a un escenario que pueda parecerse a lo figurativo, que pueda sugerir formas vistas aquí en Lanzarote, pues me parece un reto increíble y también me ayuda mucho a reflexionar sobre aspectos que me conciernen a mí, ¿no? Sobre esta cosa de... A mí me viene muy bien trabajar con estos métodos, porque trato de dejarme llevar, trato de entender que muchas veces intentamos tener el control sobre todo lo que vemos y lo que hacemos, y eso es una ilusión. En general, si te paras a pensar en un sitio como este, en Lanzarote, además es que lo ves todos los días, que el control que podamos tener los humanos sobre nuestros métodos de fotografiar la naturaleza o entender el paisaje no valen para nada, porque de repente pues te encuentras que durante 6 años esto empezó a arder sin aviso previo y que condicionó la vida de muchísimos habitantes de la isla, y es una lección como bien importante. Cuando vienes aquí también entiendes, el primer día eso lo entiendes perfectamente, y ponerte en manos de eso yo creo que nos vendría muchísimo mejor, es decir, menos control y menos dirección de nuestros trabajos y más escucha atenta y observación de lo que acontece a tu alrededor, para entender que al final hay una cosa que dice un comisario amigo que se llama Alejandro Castellote, que es que el arte ni se busca ni se encuentra ni nada, que el arte acontece, ¿no? Y para eso hay que estar muy despojado, hay que estar muy limpio para que todo eso que hay ahí fuera, que es tan interesante, poder incorporarlo, ¿no? Vemos que te gusta investigar e innovar, y muestra de ello es el uso de las técnicas de cianótico y la intervención de las imágenes con pigmentos minerales. Aquí has utilizado ambas técnicas y también has aprovechado para investigar acerca de la cochinilla. ¿Nos puedes contar cómo ha sido la experiencia? Pues es algo que en mi convocatoria ya decidí incluir, ¿no? Yo cuando estaba investigando sobre la tierra en Lanzarote veía esos rojos del basalto, los negros del lapilli, incluso unos naranjas de los que hemos estado hablando, esa paleta cromática con el azul del mar, era como muy mía, la veía como algo en lo que yo llevaba trabajando mucho tiempo. También esta cosa del paisaje cero, ¿no? El paisaje, por aquí han pasado grandes paisajistas, grandes pintores y creadores que han estudiado el paisaje, y para mí es un honor poder compartir espacio con semejante nómina de artistas. Voy a meter la cuña, y porque no lo he dicho al principio y creo que es muy importante, muchísimas gracias por la oportunidad y por el cuidado. Muchísimas gracias, porque en Nautilus yo me he sentido como muy pleno, muy responsabilizado también, porque nunca me puedo quitar esa cosa, pero también muy bien cuidado. Así que gracias a todo el equipo de Nautilus, a todos y a todas, por haberme permitido desarrollar trabajo de manera tan en paz, y también a mi pareja, Miren, que ha venido conmigo también y me ha ayudado a mirar las cosas de otra manera, me ha aportado como de muchísima tranquilidad, muchísimo foco y también muchísima información y muchísima lectura crítica sobre la forma en la que estaba creando. Cierro el paréntesis ese y me remito a esto. Sí, muchas veces tendemos a incorporar los humanos como esta cosa en relación al paisaje de nuestra mirada, ¿no? Una mirada que ha sido construida en Europa pues desde el Renacimiento, pero muchísimo antes en Oriente, incluso en el Paleolítico. Han descubierto ahora pinturas, grabados que pudieran remitir a una idea primigenia del paisaje, vinculado al mapas rituales y demás. Y en mi opinión es interesante también como de dar un paso atrás en toda esta cosa cultural que caracteriza al ser humano, e ir incorporando capas de significado que remitan más a lo natural.
si es que pudiera existir lo natural. En este lugar, como el paisaje es tan primigenio y lo habéis protegido tan bien y sientes esa cosa de lo precultural, ¿no? Y en ese proceso incorporar la propia tierra de Lanzarote a la obra creo que es fundamental. Al final lo que estás haciendo es ponerte 100% en manos de la tierra que estás pisando, ¿no? Porque dices como de, bueno, pues obtengo un rojo después de estar moliendo piedra y convirtiéndola en un polvo de pigmento. Quizás no es el rojo que a mí me gustaría, porque a mí me hubiera gustado un rojo más intenso, o un amarillo más claro, o un naranja más potente, pero al final hay un dicho japonés que dice que lo bello viene de lo correcto, ¿no? Es decir, si yo hubiera incorporado un color artificial ahí y hubiera tenido ese rojo que a mí me interesaba, pues quizás sería más bonito, me gustaría más, pero sería incorrecto, entonces no podría ser bello. De tal manera que yo creo que es importante, pues eso, ¿no? Dar pasos atrás en la autoría y en la toma lógica de decisiones para dejarte llevar por la naturaleza del lugar, por el color que te aporta el pigmento del sitio en el que estás, y componer una obra en la que, como digo, la toma de decisiones del autor se vea determinada mucho por la naturaleza y por las características del territorio en el que está trabajando. En tu trabajo están muy presentes la naturaleza, el paisaje, de manera que seguro te han llamado mucho la atención muchas imágenes de la isla. ¿Con cuáles te quedas? ¿Qué lugares, qué colores, qué horas del día? Pues te podría decir que he estado trabajando en el Parque Natural de los Volcanes muy a gusto porque había algunos senderos que te permitían pasear en soledad entre la majestuosidad de formas de los volcanes. Podría decirte que en los alrededores de Timanfaya también he pasado muchísimo rato, pero creo que la isla al final tiene como un punto holístico, que es que no puede existir una cosa sin la otra y todo parece que está como interrelacionado, de que esto es así porque lo otro es así, y he intentado como ver todo desde un plano holístico. Tampoco por ejemplo, me he olvidado del agua, ¿no? de los azules que hay aquí, de la importancia del agua al estar rodeado enteramente por agua. Entonces, trato de abordar las experiencias en un territorio como este sin dar importancia a nada o a ningún lugar en concreto, sino a tener una visión como global. El paisaje al final es como una construcción, no existe un territorio, y el paisaje acontece como una representación del mismo desde un punto de vista también con una herencia cultural, social, intelectual, todo eso que tenemos por ahí detrás. Por eso cada uno tiene un paisaje propio y una imagen propia de los lugares que visita. En ese sentido, en Lanzarote para mí sí que he hecho un esfuerzo importante en vez de centrarme en un lugar concreto con mi herencia o como mi background social, cultural, pues sí que destacaría también algo muy importante, que es que he conocido a mucha gente, y la gente que conoces también es paisaje. Y yo he estado muchísimo con Víctor de Ars Magna, he visitado la escuela Pancho Lasso y he conocido a Pepe Vera, al que estoy agradecidísimo, pero también he hablado con gente de Gran Canaria. No me puedo olvidar de Dani Fleitas, un fotógrafo también que trabaja aquí en Lanzarote. Hay muchísima gente que me estoy dejando, pero que han compuesto como una imagen, han compuesto en mí un paisaje de la isla que ha sido muy diferente al que sería si yo hubiera venido aquí solo y hubiera trabajado como normalmente suelo trabajar, ¿eh? Así que en ese sentido sí he tratado de huir un poco de la mirada del colono, ¿no? Los fotógrafos hacemos mucho eso. Vamos a los sitios y nos pensamos que somos como una divinidad que va ahí
a mostrar al mundo cómo son esos lugares, y con eso hay que tener cuidado, y he tenido cuidado también, ¿no? En entender que yo aquí vengo un mes, que espero venir más, ahí la he dejado, y que me tengo que poner un poco, tengo que estar atento a lo que dice la gente, a cómo mira la gente, a entender los lugares a los que me lleva la gente, ¿no? Dice, ¿dónde puedo ir? Nadie te va a decir Timanfaya, nadie te va a decir el Parque Natural de los Volcanes, te van a decir como sitios que, porque ellos ya han trascendido eso. Y igual el alma de la isla se encuentra en esos otros muchos lugares en los que también he estado, que quizás no me hayan llamado tanto la atención por su espectacularidad, pero que componen muchísimo más la memoria colectiva de las personas que viven aquí, y eso es interesante. Así que sí, todas esas cosas para mí han sido bien importantes para conformar mi imagen del territorio de Lanzarote, que, como has apuntado, como has dicho antes, es una imagen polimórfica que aborda la cuestión del paisaje desde múltiples perspectivas y utilizando distintas técnicas que trascienden un poco lo fotográfico, que es algo que a mí me interesa. Tendemos a pensar que la fotografía está íntimamente vinculada a una idea de representación de la realidad, con algunas dosis de veracidad, ¿no? De esto ha pasado porque está aquí y yo lo he fotografiado y míralo. Y mi intención, sobre todo en un lugar como este, es el de reflexionar sobre el paisaje utilizando la fotografía desde un lugar un poco diferente, ¿no? Más abstracto, pero al que yo le doy mucho valor, y sobre el que conviene reflexionar, porque la fotografía también es eso, y lleva siendo eso desde sus inicios. Entonces sí, ha sido interesantísimo, y no puedo estar más agradecido y más feliz de poder haber abierto esa línea en mi trabajo desde aquí, porque es uno de los lugares privilegiados, yo diría, más privilegiados para la reflexión en el ámbito que a mí me interesa, en los que he podido estar. Así que agradecidísimo y felicísimo de haber podido compartir en Nautilus. John, gracias a ti y a tu mágico punto de vista, y espero que nos veamos pronto. Así sea.